El turismo marítimo, una de las experiencias que más suma adeptos entre las actividades de carácter recreacional. La diversidad de embarcaciones dedicadas a tal fin involucra tanto los grandes y lujosos cruceros como a pequeñas naves orientadas a paseos cortos y a recorridos específicos. Y entretener a sus pasajeros ocupa el grueso de los servicios que ofrecen estas navieras. Pero ese gran esfuerzo suele diluirse en una efímera nube cuando el desastre se hace presente. Accidentes marítimos. Guatapé, un pequeño municipio de Antioquia, en la República de Colombia, se perfila con una economía que ha cobrado un creciente auge en los últimos años. Su principal industria, el turismo, hace que la región sea visitada cada año por un creciente número de turistas. Actualmente, esta actividad representa el 60% de su economía y su proyección como destino turístico le ha permitido superar las crisis que ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Y es que el paseante puede disfrutar de un clima de 19 grados centígrados, recorrer sus calles empedradas y decidirse por visitar la Piedra de Marial, la Casa Museo, su iglesia y otras locaciones dignas de conocer. Pero su principal atractivo lo constituye el embalse Peñol Guatapé, carta con la que el municipio corona su potencial para atraer a las masas y que le ha valido el apelativo de paraíso turístico de Antioquia. Un número de pequeñas empresas se ha apostado a las orillas de las 2.260 hectáreas que conforman la represa, con la finalidad de ofrecer a los turistas diversos recorridos a través de sus aguas, desde las cuales se tiene una espléndida vista de la naturaleza y de otros sitios de interés. Poco antes de las 2 de la tarde del 25 de junio de 2017, el Almirante, una embarcación perteneciente a la empresa Azobarcos, era abordado en el muelle del embalse de Guatapé por unos 150 pasajeros que en los siguientes minutos harían el recorrido que ofertaba la compañía. El barco partió unos minutos después, con unas 170 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. El Almirante era una embarcación de 4 pisos y con una capacidad máxima de 280 personas, y desde algunos años venía haciendo el recorrido por agua de la represa. Esa tarde, una vez completada su carga de pasajeros, inició su rutinario viaje.
De acuerdo a versiones de pasajeros, a poco más de 1 kilómetro de travesía, se oyeron fuertes ruidos provenientes de las profundidades del casco y acto seguido se produjo una entrada de agua con una subsecuente escora a babor. Ante esta situación, la tripulación ordenó a los pasajeros desplazarse hacia el lado de estribor, maniobra que resultó en que el sector colapsara, causando ahora una escora a estribor. Algunos pasajeros comenzaron a lanzarse al agua y otros optaron por subir al piso superior con el resto de las personas que había en dicha área, mientras la nave se hundía paulatinamente. Botes y demás embarcaciones particulares que se encontraban en las inmediaciones se acercaron al lugar y procedieron a socorrer a los pasajeros. Unos 15 minutos después, el almirante desaparecía bajo las aguas. La unidad de gestión de riesgos se hizo presente y se iniciaron las labores públicas de rescate. Ese mismo día se confirmó el fallecimiento de 6 personas y de un total de 31 desaparecidos. Un día después se verificó la pérdida de otra vida. Mediante buzos especializados se prosiguió la búsqueda en el casco hundido y varios días después se confirmó el fallecimiento de otros 2 pasajeros. Los entes públicos procedieron a la apertura de las investigaciones sobre el siniestro que terminó cobrándose la vida de un total de 9 personas, entre ellas la propia hija del propietario del barco y quien fungía como administradora de la nave. Entre las primeras razones que se rumorearon para que el incidente se produjera, se cuenta la de los dueños de las embarcaciones que habían participado en el rescate, quienes señalaron que ya el almirante había dado problemas al hundirse hacía tan solo unos meses, luego de lo cual había sido rescatado y reparado, y que un año antes había protagonizado un incidente que obligó a la intervención de los organismos de socorro. Yo le dije, no quiero un barco tan lleno, me pareció demasiada gente en ese barco. No era que era tanta gente y la gente no llevaba chalecos salvavidas. Una periodista indicó que anteriormente tanto ella como su madre habían viajado en el almirante y que al pedir a la tripulación los respectivos chalecos salvavidas fueron tildadas de exageradas. A comienzos de 2018, la investigación oficial que adelantaba la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia y la Dirección General Marítima de ese país arrojó que la causa del accidente se había producido cuando la nave perdió su capacidad para flotar debido a la ruptura del pontón de babor y al subsecuente desprendimiento del pontón de estribor, situación que se presentó por el evidente incumplimiento de las normas técnicas de navegabilidad. Asimismo, se puso de manifiesto que el almirante no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente, por cuanto la tripulación no suministró chalecos salvavidas a todos los pasajeros que iban a bordo, ni tampoco expidió los respectivos tiquetes de viaje. Ante estas omisiones, la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a la empresa Sobarcos con la cancelación definitiva de su licencia para operar, además del pago de una multa que ascendió a poco menos de 521 millones de pesos, el equivalente a unos $135.000
estadounidenses. Dicho fallo fue apelado por la propietaria del Almirante en agosto de 2018. Sin embargo, la sentencia fue ratificada y entre las irregularidades ya expuestas también se indicó que la empresa no tenía permiso de zarpe para el día del fatídico acontecimiento. No obstante, la medida fue objetada como de un tanto fuerte por las autoridades, como el alcalde de Guatapé, quien argumentó que de dicho oficio viven muchas personas. Por su parte, los familiares de los fallecidos aún esperan indemnización. El incidente causó conmoción en la colectividad y un descenso en los réditos del turismo por cuanto las personas que posteriormente visitaban el lugar, ante el temor de lo ocurrido, evitaban subirse a las embarcaciones. Puede reseñarse asimismo que pese a los avances y a la infraestructura turística de la localidad, la mayoría de sus habitantes son pobres y ven en el turismo de fines de semana y días de temporada su medio de subsistencia, lo que converge con la corrupción y la permisibilidad de las autoridades locales encargadas de hacer cumplir las reglamentaciones respectivas, lo que indefectiblemente conduce a esta clase de accidentes.